primero, 7513. Estamos aquí, ¿verdad? Listo. Un poquito para acá. ¿A cuál voy? Sí, claro, se la vamos a dar en digital e impresa también. ¿Cómo es? Hasta el momento no. Hasta el momento no. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano, que tiene un padrón semiabierto, que todavía no sabemos pues, cuál va a ser el padrón definitivo, ¿qué grado de confianza le generan esos datos a ustedes? Porque obviamente cuando no hay un padrón determinado, sabemos que va a votar una parte del PRD, la dirigencia y la militancia irá masivamente a votar, pero hay otra parte de la sociedad que también acudirá a votar masivamente. ¿Qué grado de confianza, qué grado de terror le dan a ustedes? Porque en un evento interno de un partido, sin la supervisión de la Junta Central Electoral, me lleno de muchas interrogantes. Sí. Bueno, Es muy arriesgado para decirse. es arriesgado, pero siempre hasta en un proceso presidencial normal, cuando hay unas elecciones presidenciales, tú tienes un bloque de preguntas de intensidad que te miden la posibilidad real de ese sujeto ir a votar. Hasta el momento, esa nomenclatura que nosotros utilizamos ha funcionado. Funciona, ¿qué te digo? O sea, funciona porque en la misma proporción en que hay gente que te va a decir que sí va a votar, que no vota, hay gente que te dice que no va a votar y sí vota. Entonces, esos son dos grupos que se eliminan entre ellos. Y a fin de cuentas, la gente no tiende a hablar mentiras sobre eso, ¿entiendes? O sea, es la única forma de hacerlo, porque incluso, por ejemplo, en el caso del PLD, que tú dices que es un padrón cerrado, y ciertamente son diferentes los tipos de elecciones, pero tú nunca le pides un carnet de identificación a una gente cuando tú lo vas a encuestar. O sea, tú le haces una serie de preguntas que te determinan si la persona es o no elegible para votar o si tiene o no tiene la intención de votar. Pero básicamente tú dependes del reporte hablado de la persona, que históricamente hemos visto que ha funcionado. Y pero por ejemplo, en cualquier encuesta tú preguntas, tú estás hábil para votar, tú tienes cédula de identidad, tú le preguntas a la persona te dice que sí, pero tú no, por la misma norma del asunto de la ESOMAR, que es una asociación de la que nosotros somos miembros, tú no puedes identificar a la persona con un documento porque estás violando una norma ética de la investigación que es básica. Entonces tú dependes del reporte de la persona, tú le haces una serie de preguntas y tú asumes que la persona no tiene mala intención de decirte un número, una actitud que no vaya a consumar. por ejemplo, usted tiene... Pero ese sistema que siempre utilizamos con el PRD es mucho más fácil que con el PLD. Mucho más fácil, porque nosotros vamos, el PRD tiene un padrón semiabierto, lo que quiere decir que está abierto a la sociedad como tal. Entonces, con el PRD nosotros tenemos un muestreo probabilístico polietápico del principio, o sea, del librito hacemos un muestreo polietápico como se debe hacer, 800 entrevistas. Para tú llegar a esas 800 entrevistas que digan que van a votar, okay, con determinados indicadores, obviamente, porque tú tienes indicadores de simpatía. Porque esto no es una pregunta que tú le haces a la gente, tú empiezas diciendo cuál es su simpatía, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Si las elecciones, si en este y este escenario, ¿por quién usted votaría? Entonces tú vas teniendo todo el voto pasado, el voto pasado presidencial, el voto pasado de las congresionales. Entonces es muy difícil que una persona te empiece a decir mentiras desde el principio hasta el final, y en eso se fundamentan todas las encuestas. Las encuestas se fundamentan en una serie de preguntas que controlan la afinidad partidista y que al final, entonces, cuando tú haces los cruces, tú dices, no, mira, esta gente está contestando una cosa por aquí, contestando por allá. Eso no es una persona que es estable. Y otra cosa es que nosotros, ASISA, y yo creo que ustedes, si eso lo han visto, nosotros hacemos encuestas todos los meses. Okay. Y por eso nosotros no hablamos de una fotografía, nunca. Nosotros no presentamos fotografías, nosotros presentamos tendencias. Y vamos hacia lo externo en este momento, porque la proyección hacia lo externo no se ha estabilizado todavía.
Entonces puede pasar que tú des un número hoy y al mes que viene tengas que dar un número al revés. ¿Cómo va a pasar? En el caso del PLD, Margarita no está en campaña, y ha dicho que ni ha presentado nada. ¿Por qué aparece esa puntuación tan alta? ¿Cuál es el método? ¿Cómo entra ella en esa carrera? Sí, nosotros por ejemplo tenemos 3 preguntas. Okay. 2 preguntas son espontáneas. ¿Quién usted cree que sería el mejor? Si las elecciones se realizaran hoy, ¿quién sería el mejor candidato por el PLD para el 2012? Espontáneo. Sin dar nombre. Sin dar nombre. ¿Y quién sería el mejor candidato para el PRD? ¿Quién sería el mejor candidato para el PSC? ¿Quién usted cree que tiene más posibilidades de ganar? Otra vez los 3 partidos. ¿Quién usted desearía que fuera el candidato? Son 3 preguntas abiertas. Y solamente después de esas 3 preguntas abiertas, con la gente que surge en esas 3 preguntas abiertas, es que se formula el listado cerrado. Esa es la ventaja de tener como nosotros estamos trabajando en una computadora, de manera que la computadora va generando un listado. Inmediatamente después del listado, después de un cierto número de personas que se han encuestado, genera entonces, ella misma genera un listado cerrado. Y así es que surgen estas personas. %. El caso del Partido Reformista, que es una muestra más pequeña, un 5.6%. Pero como la diferencia es tan grande, Exacto. el nivel de error se cree que te cubre. Un nivel de error, por ejemplo, ¿qué significará en este momento? Un nivel de error significará que si nosotros estamos diciendo que Hipólito va a sacar un 64, puede sacar un 67 O un 61. 67, 68, o puede sacar un 61. O sea, el margen de error oscila hacia arriba y hacia abajo. O sea, según esta encuesta es ganador. Según esta encuesta y según la tendencia que nosotros hemos observado a través del tiempo. Ahora, una curiosidad, porque la gente está como tímida. La encuesta yo de verdad le doy seguimiento a las encuestas que ustedes presentan, pero al nivel a lo interno de los partidos no le he hecho mucho caso. Ustedes han hecho una medición en relación a un proceso anterior del Partido Revolucionario Dominicano. Claro. Por ejemplo, el pasado. Y le dimos 70-30 exactamente. Y así mismo. 70-30 le dimos. Y al del PLD le dimos 70. Y en la pasada, cuando había muchas encuestadoras que daban 90-10. Yo confieso que yo he hecho mi pleitecito aquí afuera y termino vencido por ustedes. Bueno, lo que vencen son los números. Y los números vienen el domingo. ¿Alguna otra pregunta? Se realizaron 1.900 encuestas a nivel nacional, 800 para simpatizantes del PLD, 800 para probables votantes, del PLD, 800 para probables votantes del PRD y 300 para probables votantes en el proceso interno del Partido Reformista. La encuesta se realizó entre el 25 y el 28 de febrero del 2011. Internamente, si las elecciones internas del PRD fueran hoy, ¿por cuál de los candidatos votaría? Hipólito Mejía obtendría un 64% y Miguel Vargas un 36%. En el caso del PLD, en un escenario incluyendo a Leonel Fernández y a Margarita Cedeño, Leonel Fernández obtendría un 75% y Danilo Medina un 13%. Margarita Cedeño un 9%, José Tomás Pérez un 2% y los otros candidatos un 1%. En un escenario sin Leonel Fernández, pero con Margarita Cedeño, Danilo Medina obtendría un 46.2%, Margarita Cedeño un 27.9%, Rafael Alburquerque un 6.8%, José Tomás Pérez un 6%, Franklin Almeida un 2.7%, Francisco Domínguez Brito un 1.2%, un 0.8% para Radamés Segura y un 8.4% no contestó. Y en un escenario sin Leonel Fernández y sin Margarita Cedeño, si las elecciones fueran hoy, el 49% votaría por Danilo Medina, un 15% por Rafael Alburquerque, 13% por José Tomás Pérez y por Franklin Almeida y Francisco Domínguez Brito un 5% para cada uno. En el caso del Partido Reformista, si las elecciones internas se celebraran hoy, el 80% de los probables votantes lo harían por Amable Arias.